Hola chicos, hoy vamos a continuar con el tema de estructuración del diseño. Entonces esta será la parte 2. Tendremos este contenido en el que veremos cómo se establece la especificación, cuál es la especificación del producto, una lista de referencia a especificaciones, el modelo del documento que describe las especificaciones y el tema de cómo se genera el concepto del producto. Iniciamos con el tema de establecer la especificación. Entonces, la decisión de desarrollar un producto parte de la manifestación de una necesidad o que se identifica pues una oportunidad que puede tener pues diferentes orígenes y entre esos pues los más comunes que se pueden presentar a una empresa es la petición explícita a un cliente. Entonces, un cliente que tiene la empresa encarga un producto en específico con unos requerimientos específicos también. Y también se puede presentar que la parte de mercadeo de la empresa realiza un estudio de mercado y pues conlleva la identificación de una nueva necesidad o de un producto o reconocer que hay una oportunidad de negocio porque los clientes o los usuarios están necesitando un producto en específico. Y bueno, a partir de la manifestación de esta necesidad o de reconocer esa oportunidad, hay que establecer cuál es la definición del producto, cosa que ya hemos hablado muchas veces antes, que es una etapa fundamental para el desarrollo posterior del mismo. Listo, entonces, como ya hablamos de lo que es la definición del producto, este se establece a través de la especificación que constituye pues la guía y referencia para su diseño y desarrollo. Y bueno, uno de los métodos que ha demostrado mayor eficacia para realizar esta parte es el desarrollo de la función de calidad con sus siglas QFD, que bueno, veremos en unas clases más adelante. Y bueno, las deficiencias que se pueden obtener en la etapa inicial de la definición del producto llevan a menudo al desenfoque de su solución. Entonces se pueden dedicar esfuerzos a aspectos secundarios, o sea que no son tan importantes para el producto final, y se desatienden aspectos que sí son importantes y fundamentales para el producto. Y bueno, en estos casos no es raro que una mala definición de producto conduzca al fracaso de un proyecto o al desarrollo o al fracaso del desarrollo del producto. Si bien la definición y las especificaciones son algo importante a la hora de el inicio de un proyecto o de la creación de un producto, hay que darle la importancia justa, porque si es excesivamente ambiciosa o se le agregan demasiadas restricciones, entonces esto repercute en un incremento que no justificado del coste del producto porque se necesita invertir más para alcanzar todas esas restricciones. También repercute en un aumento de la dificultad de fabricación o también puede afectar a la robustez del funcionamiento del producto. Entonces, en estos casos es mucho más razonable reconsiderar la especificación y no forzar su cumplimiento. Entonces, se establece un proceso iterativo entre la definición del producto y su diseño conceptual. Esto, ¿qué pasa? Que entonces la especificación actúa como una propuesta, mientras que el diseño conceptual confirma o no la viabilidad del mismo. Esto, con lo que podemos concluir de esta parte, es que si hay unos requerimientos que luego más adelante resultan muy restrictivos o afectan de alguna manera la robustez del funcionamiento, no aumenta demasiado los costos, entonces lo que se hace es analizar nuevamente ese requerimiento, esa especificación y valorar si es pertinente o no continuar con esa restricción o se puede modificar simplemente la restricción. Entonces, la especificación de un producto es una manifestación explícita del conjunto de determinaciones, características o prestaciones que debe guiar su diseño y desarrollo. Aquí hay que distinguir dos tipos de especificaciones: el requerimiento y el deseo. El requerimiento, aquí les muestro la nomenclatura que vamos a usar ahora más adelante, la letra R. El requerimiento es toda especificación que es necesaria que tenga el producto, ¿sí? Si no cumple con los requerimientos, entonces no está cumpliendo
el objetivo para el que se está creando el producto. Y el deseo, entonces lo vamos a representar con una letra D, ya verán dónde lo vamos a utilizar, es toda especificación que puede darle una mejoría a los determinados aspectos del producto, pero no es necesario. O sea, el producto va a estar bien cumpliendo sus requerimientos y sin cumplir sus deseos. Pero uno dice, bueno, me gustaría que también tuviera esta característica, aunque no sea necesaria, le da un plus a ese producto que estoy diseñando. Y bueno, la especificación que se le puede dar a la definición de un producto puede ser bastante larga y minuciosa o muy corta dependiendo del caso. Y bueno, es conveniente que la especificación que se realice establezca requerimientos y deseos, pero evitando pues la descripción de formas constructivas que constituyan tan solo una de sus posibles soluciones. Es decir, no hay que quitarle posibilidades al diseño. Tenemos como ejemplo que si quieren crear una grapadora manual, entonces se establecen unas dimensiones máximas de la base. Entonces, ¿qué pasa? Que se obliga a una determinada solución constructiva que debe llevar obligatoriamente una base, cuando esto puede ser una de las libertades que tiene el equipo de diseño al realizar el producto. Entonces, al establecer la especificación para la definición del producto, se tiene una lista de referencia a especificaciones y de esta manera se recorre de forma metódica los distintos conceptos relacionados con las funciones, características, prestaciones y condiciones del entorno del producto. Y bueno, al final corresponde a las personas que están relacionadas o implicadas en el diseño del producto determinar si una especificación es un requerimiento o es un deseo. Y acá les voy a mostrar un modelo de documento de especificación. Entonces, como referencia inicial de este proceso de diseño, lo más conveniente es organizar las especificaciones de un proyecto o tener un documento breve que es denominado documento de especificación. Y en este documento lo que se tiene que hacer es incluir el máximo de información útil para estas especificaciones del producto. Entonces, en resumen, la información que debe llevar este documento de especificación es el encabezado con la empresa fabricante o la empresa cliente también puede estar incluida, dependiendo del proceso en el que vayan en el diseño, la denominación del producto, como si pusieran un título, cuál es el proyecto al que se está refiriendo, fecha de inicio de ese reporte y la última revisión que se realiza, porque este documento se revisa varias veces y se pueden ir modificando los requerimientos. También tenemos el concepto que facilita la agrupación de las especificaciones, de manera que sean fácilmente localizables. Entonces pueden ser función, movimiento, fuerzas, materialización, producción, una serie de cosas. En la plataforma les subí una lista de los diferentes conceptos y qué abarca cada concepto que se pueden utilizar dentro de este documento. También tenemos la fecha, o sea, ubican cada concepto tiene una fecha que es la que determina en la fecha o reunión en la que se acordó cierta especificación. Tenemos la sección que dice propone, y esto que hace, mantiene la constancia de quien propuso cada una de las especificaciones, si fue el cliente, algún departamento específico de la empresa, el fabricante, etc. Y bueno, si hay que considerar una especificación o tener información adicional sobre alguna de ellas, se puede localizar rápidamente con quién hay que hablar para ver qué pasa con ese requerimiento. También hay que incluir el tipo, que esto indica si una especificación es un requerimiento o un deseo, entonces ponen la letra R y la letra D que les mostré antes. Y también indica si se trata de una modificación de ese requerimiento o la modificación del deseo, o si se acordó un nuevo requerimiento o un nuevo deseo. Y por último tenemos también la descripción. Entonces esto es una explicación breve y concisa de lo que necesita tener esta especificación desde el punto de vista de los requerimientos y deseos del usuario del producto. Y hay que evitar las descripciones que incluyan soluciones concretas.
no van a responder a la solución ahí mismo en la descripción del requerimiento. Y bueno, como ya les acabé de decir, tendrán en la plataforma una lista de referencia para lo que son los conceptos que pueden utilizar. Les recomiendo que la vean. Acá les tengo también el modelo. Entonces aquí está descrito en resumen cómo debería ser la tabla. Aquí tenemos el nombre de la empresa, tenemos el producto, fecha inicial y de última revisión, y aquí ya tenemos descritas las especificaciones. Entonces tenemos como concepto la función que se acordó en esta fecha, la propone, en este caso vemos la letra C que corresponde a cliente, es un requerimiento y se describe cuál es esa función 1. Si acá se acordó otra función en esta otra fecha, tenemos aquí D de diseño y el cliente, los dos participaron en esto, y tenemos que es la modificación del requerimiento. Entonces se ha modificado este requerimiento de acá y se describe cuál fue la modificación. Acá tenemos una segunda función que también fue en la misma fecha, por lo tanto no se pone dos veces, y tenemos que lo propone el departamento de marketing, tal como se indica acá abajo. Vemos que es un deseo y se describe la segunda función. Esto, como es un deseo, no es necesario que se cumpla este requerimiento, pero es deseable. Y de esta manera se va describiendo el proceso por el que se está llevando las especificaciones y los requerimientos. Acá les tengo un ejemplo. Tenemos la especificación para el diseño de una grabadora manual y vemos que la empresa Script, después de hacer un estudio de mercado, entonces quiere desarrollar pues una pequeña grabadora manual y se va a los departamentos de marketing, diseño y fabricación para poder establecer esta especificación. Y como es un mercado bastante competitivo, lo de las grabadoras manuales, entonces se propone incluir en las especificaciones un dispositivo que también quite las grapas, que tenga para desgrapar. Y esta función proporcionaría pues un valor añadido al producto. Vemos aquí en la misma tabla que vimos ahorita, para que la puedan ver mejor. Tenemos acá arriba el nombre de la empresa, Script SA, cuál es el producto, grapadora G15, que es a lo que corresponde pues el proyecto. Tenemos la fecha inicial en la que realizaron el documento y la última revisión que se le hizo al documento. Dentro de las especificaciones, primero tenemos un concepto de función que lo acordaron en esta fecha, lo propone el departamento de marketing, que acá abajo están las siglas, y lo proponen como un requerimiento. Y dentro de la descripción vemos que la grapadora necesariamente para cumplir su objetivo debe grapar mínimo 15 hojas al mismo tiempo. Entonces tenemos la especificación de cuál es la grapa que debe utilizar. Dentro de esta misma fecha, también el departamento de marketing propuso un requerimiento en el que la grapadora debe almacenar mínimo 80 grapas y pues que sea recargable. Luego, otra función que se definió en esta otra fecha lo propone el departamento de diseño y es un deseo, que es incorporar un dispositivo para desgrapar. Si vemos en el planteamiento de este ejemplo, se dice que como es competitivo, pues se agrega esta funcionalidad porque le da un valor agregado al producto, pero no es necesario para la funcionalidad o el objetivo principal de la grapadora. Tenemos acá otro concepto que serían las dimensiones que se acordaron en esta fecha, lo propusieron el departamento de marketing y el de diseño como un requerimiento. Entonces se tiene como requerimiento que las dimensiones sean estas de aquí y tenga un peso máximo de 60 gramos. Tenemos otro concepto que es de fabricación y vemos aquí la fecha, lo propone el departamento de marketing como requerimiento y es un requerimiento fabricar 200.000 unidades al año. Y luego también propone el departamento de diseño y el de financiación como un requerimiento una inversión máxima en utillajes de 120.000 euros, o sea, toda la maquinaria necesaria para poder crear el producto y fabricarlo no debe sobrepasar
esta cantidad, esa inversión para poder hacer la fabricación. Luego tenemos el concepto de costes con esta fecha propuesto por el departamento de marketing. Es un requerimiento en el que el coste máximo de fabricación no debe sobrepasar unos 90 euros. Luego tenemos esta otra fecha posterior sobre los costes determinado por el departamento de marketing y el de producción, y esto ven aquí que es la modificación de un requerimiento en el que dicen que el coste máximo de fabricación no debe sobrepasar unos 75 euros. Este de aquí está modificando el anterior, pero precisamente se identifica aquí que está realizándose una modificación a un requerimiento. Acá les tengo otro ejemplo que es la especificación para un sistema de clasificación de cajas. Entonces la empresa que fabrica cosméticos, Cosmet S.A., quiere automatizar el sistema de clasificación y expedición de cajas, y con este objetivo encarga a una empresa llamada Engineers Associates S.A. que desarrollen y dirijan este proyecto, y se elabora el siguiente documento de especificación que van a ver. Aquí vemos la misma tabla que utilizamos para el ejemplo de la grapadora. Vemos un par de diferencias, como lo son que en este proyecto están involucrados una empresa cliente y una empresa de ingeniería, en este caso Cosmet S.A. e Engineers Associates. Tenemos el producto, que es el sistema de clasificación de cajas, poner aquí el nombre del proyecto, fecha inicial de revisión, y esta tabla es un poquito más larga que la anterior, entonces tenemos aquí página 1 de 3. Tenemos aquí primer concepto, función, decidido en esta fecha. El cliente pone como requerimiento un sistema para transportar y clasificar cajas. También tienen otro requerimiento, que es clasificar 4 tipos de caja en 4 líneas. En conjunto, el cliente y el departamento de ingeniería, que lo tenemos acá descrito, qué significa cada letra, también pone como requerimiento reconocer y contabilizar las cajas. En conjunto también requieren almacenar hasta 20 cajas por línea. En conjunto dicen que sería deseable almacenar hasta 30 cajas por línea. Si no cumplen con esto, no hay un fracaso en el producto. El que se tiene que cumplir obligatoriamente es el requerimiento. Este no es necesario, pero es deseable. Luego el cliente propone también como requerimiento clasificar 20 cajas por minuto. Luego vemos en esta fecha que el cliente realiza una modificación de requerimiento. Entonces pone clasificar 6 tipos de caja en 4 líneas. Entonces vemos que este de acá, que eran de 4 tipos de caja, clasificar 4 tipos de caja, se modifica y ahora quieren clasificar 6 tipos de caja. Acá seguimos con la página 2 de 3 y tenemos el concepto de dimensiones propuesto en esta fecha, bueno, decidido. Tenemos que lo propone el cliente como requerimiento cajas de estas dimensiones. También requiere pesos, que los pesos de las cajas tengan estos pesos. También requiere que el local disponible sea de 12 por 15 metros. Pero luego también en esta fecha el cliente realiza una modificación de requerimientos. Entonces ya no necesita las cajas de estas dimensiones, sino que las necesita de esta. Tenemos un concepto de movimiento decidido también en esta fecha, tanto por el cliente como por el departamento de ingeniería, que sería algo deseable que el sistema tuviera movimientos horizontales. Tenemos aquí el concepto de fuerzas en esta fecha, propuesto por el cliente como requerimiento que el empuje máximo sea 120 newtons, y luego entre el cliente y el departamento de ingeniería realizan una modificación de requerimientos en el que el empuje máximo sería de 150 newtons y fue probado en un ensayo. Tenemos el concepto de materiales, decidido también esta fecha, que tiene como propuesta por parte del cliente poner un requerimiento que sean cajas de cartón selladas con cinta adhesiva, ¿sí? Que son los materiales utilizados. Nos vamos a la tercera página. Tenemos el concepto de señales y control establecido en esta fecha por el cliente y lo tienen como deseo un pupitre de control a la entrada del sistema y como requerimiento la posibilidad de introducir correcciones a mano de la parte de la clasificación. También tenemos acá en esta otra fecha que tanto el cliente como el departamento de ingeniería tienen un nuevo requerimiento en el que se describe una detección por código de barras de las cajas.
Tenemos el concepto de transporte, decidido también esta fecha. El cliente propone como requerimiento el acceso del local, que debe tener una anchura y altura de estas dimensiones. Tenemos el concepto de vida útil, propuesto tanto por el cliente como por el departamento de ingeniería, como un deseo que en operación la vida útil sea de 10 años y una fiabilidad del 99%. Deseable. Si esto no afectaría, no cumplir con esto no afectaría con el objetivo del producto en sí. Costes y plazos. Esta fecha, cliente ingeniería, requerimientos, tienen un presupuesto de 0.2 millones de euros, que ese sería el contrato para realizar el sistema, y un plazo de 5 meses. Pero luego acá vemos en otra fecha una modificación del requerimiento en el que ahora el presupuesto es de 0.22 millones de euros, que es una modificación que realizaron el contrato. Lo importante es que todo esto esté especificado en el documento de especificaciones. Y tenemos el concepto de aspectos legales en el que el cliente pone como requerimiento que el sistema cumpla con la norma europea de seguridad. Y bueno, tenemos lo que es la generación del concepto, el cual el diseño conceptual es parte de la especificación y proporciona como resultado un principio de solución aceptado. Sin embargo, pues también ofrece resultados a otros dos niveles que tienen su interés y aplicaciones, que son la estructura funcional y la estructura modular, que también ya veremos un poco más adelante. La herramienta más importante del diseño conceptual es el establecimiento de esa estructura funcional. Esta estructura funcional se puede representar de manera global como una función global del producto o sistema, o si el proyecto o el producto es muy complejo, entonces se puede dividir en subfunciones que sean de menor complejidad. Bueno, la subdivisión en estas subfunciones tiene gran importancia en el proceso del diseño conceptual y se orienta a estos tres objetivos que les pongo aquí, que es proporcionar una estructura funcional más detallada y comprensible y que a la vez sea menos ambigua, facilitar la búsqueda de principios de solución para las subfunciones y que por combinación deben dar principios de solución para la función global, y facilitar la creación de la estructura modular del producto. Aquí hay que tener en cuenta que un diseño original a priori no se conoce la estructura funcional, o sea, cuando inician ese diseño original ustedes no tienen ya hecha esa estructura funcional y esta se tiene que definir como parte del proceso de diseño. En un diseño de adaptación, o sea, se está modificando un diseño, se conoce inicialmente esta estructura funcional, pero puede ser modificada a lo largo de ese proceso de rediseño. Y en el diseño de variantes se conoce esta estructura funcional y no varía, debido a que una variación de producto no implica una diferencia de funcionalidad.